¿cuál va a ser el marco Eso le quiero. pedagógico desde el cual tenemos que entender esta definición que usted nos va a dar de los De intelectuales? Porque creo que intelectuales. ahí hay mucha confusión. Mucha Entonces, confusión. ahora Sí, no, no, mismo, no, usted quisiera que nos pusiera el marco de dónde nos vamos a mover para claro. cuando usted defina, la gente diga, ok, este es el marco, está eh, definiendo desde aquí. Y para los que están ahí, que yo estoy seguro que hay muchísima gente del de gobierno que nos está oyendo, entiendan, ¿verdad? bueno, Del sí. marco donde nos Ojalá, vamos a mover. ojalá hayan exalumnos míos entre este grupo, Bueno, porque ya saben de lo que voy a hablar, porque bueno. ya lo he enseñado. Bueno, mire, como no sé cómo me puso a mí, pero economista feminista y marxista. Sí, claro, ahí, aquí Yo, está en la etiqueta. sí, el concepto de intelectual y de intelectual orgánico, de intelectual popular, que voy a ir desarrollando, tiene un fundamento teórico que surge en el marxismo, pero no en el marxismo primero de Carlos Marx y Federico Engels, sino que en el marxismo posterior, el que fue desarrollado ya en la primera mitad del siglo XX por otros intelectuales marxistas, entre ellos Antonio Gramsci, en una serie de cuadernos o una obra que se llama Cuadernos desde la cárcel, porque precisamente este es un marxista italiano que terminó pues por marxista y por intelectual orgánico a la clase trabajadora, sobre todo en el norte de Italia, en la ciudad de Turín, que es una ciudad muy industrializada. Él termina en la cárcel y él, en lugar de estarse lamentando en la cárcel, ¿verdad? De que me saquen o que esto, lo que pidió fue papel y una pluma y empezó a escribir. Entonces, por eso se llaman cuadernos de la cárcel, porque cada vez que lo llegaban a visitar, lo que entregaba, no perdía el tiempo en estar que mi tía, que mi tío, sino que inmediatamente él entregaba el cuaderno para que fuera transcrito y luego impreso y divulgado entre la clase trabajadora. De ahí de Antonio Gramsci tenemos frases que son tan memorables y hay una en especial que yo lo he dicho, lo vengo diciendo desde el año 2012 aproximadamente, pero nadie me creía. Cuando trabajaba en la UCA, yo lo dije una vez en un foro sobre hacia dónde vamos en lo político, y yo decía que empecé mi exposición en ese entonces, muchos hasta se burlaron. Yo decía que estábamos en el interregno, en este momento histórico que nos planteaba Antonio Gramsci cuando estaba surgiendo el fascismo en Italia y después en el resto de Europa. Mussolini y Hitler, ¿verdad? Entonces, esa frase dice que cuando lo viejo se niega a morir, ¿verdad? Que todavía lo antiguo, él hablaba del capitalismo, ¿verdad? El capitalismo se negaba a morir y lo nuevo, él imaginaba un nuevo sistema económico que fuera alternativo al capitalismo y lo nuevo se tarda en nacer. Dice, hay un momento de claro oscuro, así como de penumbras, ¿verdad? Como así entre claro oscuro, dice él, y en ese claro oscuro aparecen los monstruos. Y entonces uno se queda, ¿y qué quiere decir Gramsci con eso? Lo que quiere decir es que cuando estamos en momentos de confusión, como el que vivimos actualmente en nuestro país y en muchos países de América Latina y el Caribe, en ese momento en donde no sabemos qué es izquierda, qué es derecha, qué es arriba, qué es abajo, y estamos simplemente en ese momento de transición, si vamos a algo mejor o vamos a algo peor. Entonces ahí surgen los monstruos, y ese monstruo se llama fascismo. En el caso de El Salvador, este monstruo que ha surgido es el buquelato o el buquelismo, como le quiera llamar, que es un neofascismo del siglo XXI, que obviamente debe ser interpretado desde el siglo XXI, pero Antonio Gramsci
tiene elementos que podrían ayudar a la juventud actual, sobre todo que siento yo que es la que tiene en sus manos la capacidad de transformación de la sociedad salvadoreña. Pueden tomar de esos cuadernos de la cárcel algunas nociones, algunas consideraciones, como por ejemplo la definición de intelectual y de intelectual orgánico. Entonces puede ayudar. Pero tenemos un problema y es que Gramsci estudió Europa, obviamente, y una Europa super, ya en proceso pleno de industrialización, ya prácticamente estaba en la segunda fase de la revolución industrial y nunca se habló sobre los países de América Latina y el Caribe u otras latitudes que estaban siendo víctimas del colonialismo europeo y del imperialismo estadounidense, ¿verdad? Entonces, por eso es que también voy a tomar otra parte, me voy a situar siempre dentro del marxismo, pero ya dentro de un marxismo más latinoamericano, y más como más pedagógico, que es la de Paulo Freire, que fue un educador brasileño que escribió un libro maravilloso que siempre hay que releerlo, al menos, yo digo al menos 3 veces en la vida. Yo dentro de poco voy a volver a leerlo. Saqué unos apuntes ayer, creo, para este conversatorio. Y él en un libro que se llama Pedagogía del Oprimido, también hace un aporte al concepto de intelectual y le agrega un tercer tipo de intelectual, que es el intelectual popular, ¿verdad? Entonces yo me sitúo, como ustedes verán, desde el marco teórico del marxismo, de Gramsci y de Paulo Freire. Y desde ahí me gustaría, antes de llegar a la definición de lo que es un intelectual, si me dejaran un momentito, unos 3 minutitos, no les robo mucho tiempo, para que hablemos, porque es el marco teórico, pero hablemos del marco práctico, es decir, de la realidad práctica que vivimos, ¿verdad? Porque eso es algo que es como decía yo en un conversatorio que tuve el sábado con un grupo de jóvenes, es como el elefante en la sala, ¿verdad? Que ahí está el gran elefante y todos lo vemos, pero nadie se atreve a nombrarlo, ¿verdad? Que es la realidad del capitalismo. Vivimos en una sociedad capitalista y los intelectuales, los 3 tipos de intelectuales de los que vamos a hablar, se mueven o nos movemos en esta realidad llamada sistema capitalista o sociedad capitalista, porque el capitalismo es más que aspectos económicos. Entonces, yo desde el marxismo quiero compartir que entendemos el capitalismo como una forma de organización de la producción social que se fundamenta en la existencia de 2 clases sociales principales, que sería la clase capitalista dominante y la clase trabajadora, que sería la clase dominada. La clase trabajadora incluye pues no solo los que trabajan en las fábricas, como se cree, que es porque Carlos Marx así lo concibió, sino que también hay que entender como clase trabajadora también a los jornaleros agrícolas, ¿verdad? Los que trabajan por jornales. Y también hay que entender, en nuestro caso de El Salvador, a todos estos trabajadores por cuenta propia o trabajadores y trabajadoras que están ubicados en el sector popular de la economía, que se le llama en el marco teórico digamos, tradicional o burgués, se le llama el sector informal, pero que es el sector popular de la economía. Entonces, están esas 2 clases principales, ¿verdad? Que se relacionan a través de relaciones de explotación. La clase dominante explota a la clase dominada.
y la explota a través del proceso de producción de bienes y servicios. Y bueno, entonces así definimos el capitalismo. Además, hay que recordar que ese capitalismo funciona de una manera contradictoria. ¿Y en qué sentido les digo que es contradictoria? Bueno, porque mire, el capitalismo, tal como el mismo Carlos Marx lo reconoció en el Manifiesto Comunista y también en el Capital, él señalaba que este es un sistema económico que tiene un enorme potencial para incrementar lo que es la productividad del trabajo. Y si no vea, pues al momento en que hemos llegado con la inteligencia artificial, ese es el desarrollo de las fuerzas productivas, el incremento en la productividad. Ahora lo que hacían 100 personas, ahora lo puede hacer una sola persona con ayuda pues de inteligencia artificial. Entonces, ve, es aumento en la productividad y por tanto también tiene todavía una gran capacidad de generación de riqueza formada por bienes, que son objetos materiales, y servicios, ¿verdad? Que son mercancías que se consumen en el momento en que son, o que son consumidas, en que son producidas, como por ejemplo el transporte. Pero ¿en qué sentido? Entonces, por eso es que la gente dice, es que no hay lugar mejor que el capitalismo. Y el mismo señor Bukele, en algunas de sus últimas intervenciones, le ha dado a nivel internacional por declararse un convencido del capitalismo y que solo el capitalismo es el que nos va a lograr sacar adelante en El Salvador. Claro. Entonces, por eso, por esa enorme capacidad que tiene de generar riqueza. Pero, aquí viene el pero, por eso es que es contradictorio, porque tiene el polo positivo del capitalismo es esa capacidad de generar riqueza, pero el polo negativo, ¿verdad? El pero que tiene el capitalismo es que a medida que avanzan los procesos de generación de más riqueza, que se llaman de acumulación de capital, el capitalismo produce lo que estamos viendo, produce desempleo, produce desigualdad y produce empobrecimiento de la clase trabajadora, que es la mayoría de la sociedad. Pero es un empobrecimiento no solo en términos, digamos, materiales, de que no hay suficiente comida o que no tienen suficiente dinero, sino que también, dice Carlos Marx, que es un empobrecimiento en términos morales. Es decir, la clase trabajadora va perdiendo sus valores, va perdiendo sus principios, es decir, va perdiendo incluso su misma conciencia de clase social y termina actuando en favor de los intereses de la clase que lo domina en lugar de actuar en favor de sus propios intereses. Entonces, en este contexto, aparece el tema de la dominación que ejerce la clase capitalista o la clase dominante. Entonces, ahí ya vamos a llegar a los intelectuales. No se aburran ni se vayan, porque viene algo interesante.